Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de electricidad y plomería. En esta ocasión te vamos a enseñar cómo instalar un calentador solar de la marca Ecotemper. Es un calentador solar de cama baja que funciona por gravedad. Aquí tenemos el chasis y su termotanque. Para la instalación utilizaremos tubería en CPVC color azul. Vamos a tener llaves de control de 3/4. Vamos a utilizar Ts, codos, pegamento para CPVC, limpiador. Vamos a utilizar su válvula check de columpio de 3/4, tubería de cobre para lo que va a ser el jarro, su sellador de roscas y teflón. Si no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Lo más importante, comparte nuestros videos en las redes sociales. Acompáñanos a ver el video. Ahora que ya tenemos armado nuestro chasis, solamente nos falta apretar. En este momento ya he trazado la línea, como va a ser la línea de llenado de agua fría y la salida de agua caliente. No tiene nada de pegamento. Ya sea como ustedes tengan su instalación, su espacio, lo pueden hacer. En este caso de ahí viene la alimentación. Aquí tengo lo que es la válvula check. Está nada más con shellac y teflón, pero no tiene pegamento. Pasa por abajo la base y usamos un codo 90, su llave de control, tuerca unión y su entrada a lo que es el termotanque. Del otro lado yo tengo listo lo que va a ser ya mi conector de cobre de 3/4. Aquí le voy a agregar un poco de cobre de 3/4, lo mismo que aquí. Y esta conexión la hago ¿para qué? Porque el agua caliente siempre hace que el jarro, si es de plástico, se doble. Entonces yo recomiendo que esta parte hacia arriba lo hagan de cobre. Bueno, si se dan cuenta, aquí me falta teflón. Aquí tengo su tuerca unión, su llave de control, su codo, y ahí voy a alimentar para los demás servicios. Entonces es más o menos para que ustedes se den una idea cómo hacer su trabajo. Un tip muy importante para ti cuando instales un calentador solar, ya sea de alta presión o de gravedad, debes de orientarlo en la posición norte de lo que es el termotanque. Para ello te vas a apoyar con una brújula. Esta brújula la puedes adquirir en una papelería con un costo a lo mejor de 25 o 30 pesos, depende del lugar donde tú vivas. Y esta es la posición en la que nos quedó. Ahora que hemos definido la posición del calentador solar, es importante también tener en cuenta que no haya ningún obstáculo que nos pueda robar la luz del sol. Es decir, tenemos que aprovechar tanto cuando sale la luz como cuando se oculta.
que todo el día nos dé la luz del sol. Ahora vamos a iniciar con el proceso de la instalación. Para la técnica de soldar con pegamento, te recomiendo ver el video de cómo instalar una bomba de agua. Ahí explico la forma correcta para la aplicación del pegamento en la tubería y conexiones de CPVC. También aprenderás cómo aplicar cinta teflón y sellador para las conexiones de roscas. Es importante que al instalar un calentador solar visualices qué material vas a ocupar. Al instalar la válvula check siempre debes de considerar que la flecha tiene que ir con la dirección a la línea de llenado, es decir, con dirección al termotanque. Para la preparación del jarro de cobre yo ya tengo listas mis conexiones. Las he lijado y les he puesto pasta previamente. Te recomiendo ver el video de cómo instalar un tanque estacionario. Ahí te explico la técnica que utilizo para lijar y aplicar pasta a las conexiones. También aprenderás a soldar tubería de cobre tipo L. Antes de instalar los tubos del calentador solar, te recomiendo revisar los empaques de silicón. En este caso, un empaque tenía un poco de poliuretano y hay que retirarlo del empaque para no tener fugas cuando ya esté lleno de agua. Aquí podemos ver cómo viene la línea de agua fría desde el tinaco para alimentar el termotanque en la parte de abajo. Antes de instalar los tubos de vacío, hay que colocar en la base del chasis las gomas que recibirán la punta del tubo donde descansará. Para instalar los tubos de vacío tengo preparado un bote con agua simple. Dentro del bote tengo los cubrepolvos que van a cubrir que no entre nada de polvo en el termotanque. Debemos tener mucho cuidado cuando introducimos el tubo en no tocar la punta del tubo, ya que esta es la parte más sensible y podría estallar y romperse. Para este proceso contamos con un máximo de 15 minutos para terminar de introducir los tubos al calentador solar y protegerlos de un choque térmico. Antes de instalar el último tubo, debemos de introducir en él la barra de magnesio.
Ya para terminar, debemos acomodar los cubrepolvos y abrir la llave de la entrada del agua del calentador solar para que termine de llenarse los tubos de vacío y también el termotanque. Una vez lleno, va a comenzar a calentar. Fue así como llegamos al final del video. Te mostramos cómo instalar un calentador solar de gravedad. Si te ha gustado el video, no olvides darle like. Lo más importante, suscríbete para que recibas todas nuestras notificaciones cuando subimos un nuevo video, para que tú también nos ayudes a crecer en el canal. Y nos vemos en el próximo video.